En abril de 2020, mientras Colombia adoptaba medidas contra la pandemia del COVID-19, algunos medios de comunicación publicaban una carta escrita por Laureano Gómez a uno de sus amigos en el año de 1918. Esta carta hablaba de los estragos de la epidemia que vivió Colombia en aquella época, lo que hoy conocemos como la gripe española, quizás una de las pandemias más letales en la historia de la humanidad. Bueno, y para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado súper especial que es Antonio Ochoa, historiador de Señal Memoria y un experto en el tema de la gripe española. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de la gripe española. Sí señor, vamos a hablar de la gripe española. Bueno, se llama gripe española, pero no nació en España. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿dónde nació? Se llama gripe española porque para 1918, recordemos que era la Primera Guerra Mundial, eran los años finales de la Primera Guerra Mundial, y la prensa de los países europeos y de los países que estaban en conflicto estaba censurada, y la única prensa que informaba sobre qué estaba ocurriendo con esta epidemia que estaba azotando las ciudades, las provincias, los campos, era la prensa española, y por eso pasó a conocerse como la gripe española, pero en realidad fue una epidemia de influenza. ¿Y dónde nace esta enfermedad? Se manejan varias hipótesis. Unas señalan que nació en el oriente de Asia, otras en Estados Unidos y otra en Europa. La gripe española no se sabe con certeza el lugar de origen. Se sabe de los casos documentados, pero fue una epidemia que llegó a afectar a todos los continentes. Entre octubre de 1918 y julio de 1929, la gripe atacó a poblaciones de diferentes continentes, entre ellos Colombia. ¿Cómo viaja por el mundo? ¿Cómo llega a todos los continentes? Hay que tener en cuenta que para 1918 Estados Unidos entra a luchar contra Alemania y contra las potencias de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el movimiento de tropas que ocurre por el Atlántico contribuye también a que la gripe española vaya avanzando por el continente europeo y por diferentes lugares del mundo. La gripe española también viajó por los barcos, viajó por los trenes, viajó por las carreteras, en los diversos lugares del mundo donde atacó, donde afectó y donde estuvo presente. Tengamos en cuenta que para la Primera Guerra Mundial, el hecho que existiera una guerra, que hubiese una guerra de trincheras, que hubiese una devastación tal, que los servicios médicos fueran tan precarios, que las condiciones higiénicas fueran deplorables, también contribuyó muchísimo a que la gripe española avanzara al interior de los países donde llegó, afectó, atacó y mató. Sintomatológicamente, ¿en qué consistía esta enfermedad y qué tan letal era? La gripe española fue una epidemia de influenza, tipo A, H1N1. Y los síntomas que tuvieron las personas que la padecieron fueron diarreas, fiebres, hemorragias, dolores de oído, y de acuerdo a los registros médicos que quedaron de la época, muchas personas morían de manera súbita. Entonces estamos hablando de un virus bastante letal, de un virus que afectó entre 50 a 100 millones de personas. Y tengamos en cuenta que para ese momento, para 1918, el planeta estaba habitado por alrededor de 1.800 millones de personas. ¿Y cómo llega a Colombia esta enfermedad? ¿En qué lugares es donde más se ve? Esta enfermedad no se sabe exactamente cómo llegó a Colombia. Se sabe que para 1918 estaba la enfermedad ya presente en nuestro país. Algunos hablan de una encomienda, correo postal que llegó a Bogotá, otros hablan de un buque que venía desde Barcelona hasta Cartagena, y otros señalan que también se pudo haber dado por la migración de aves del hemisferio norte hacia nuestro país. La gripe española atacó básicamente en Bogotá y en Boyacá, que son los casos mejor documentados que tenemos hasta ahora. ¿Y los protocolos cuáles fueron? En ese momento la Junta de Socorros estableció algunas medidas para enfrentar los estragos de la epidemia. Se estableció el aislamiento de niños y adultos mayores. También se cerraron algunos espacios de la vida pública. La Junta de Socorros también estableció hospitales,
provisionales que ayudaran al Hospital San Juan de Dios en la atención de los enfermos. También en ese momento aparece un nuevo cementerio en la ciudad, que es el cementerio de Chapinero. Adicionalmente, también en ciudades como Medellín se replicaron las medidas que se habían tomado en Bogotá por parte de la Junta de Socorros. También se suspendieron las clases, también se suspendieron algunas bodas, como ocurrió en la ciudad de Tunja. Digamos que estas fueron las medidas que se establecieron en ese momento para poder enfrentar y mitigar una epidemia de la cual se desconocía la causa y de la cual se desconocían los tratamientos. Es muy parecido a las soluciones que se están adoptando en este momento contra el COVID-19. Sí, tenemos algunas medidas que son similares, por ejemplo el uso de los tapabocas, los aislamientos, las campañas de prevención, porque también se hicieron distribución de materiales informando a las personas sobre las campañas higiénicas y los hábitos higiénicos que debían contar para poder mitigar el riesgo del avance de la epidemia. Sin embargo, tengamos en cuenta que a diferencia de 1918, nosotros hoy tenemos mayores conocimientos científicos, mayores conocimientos médicos que en ese momento no se contaban. Básicamente, la historia nos ha dado herramientas para combatir el COVID-19. Tengamos en cuenta que si bien hoy tenemos la vacuna contra la influenza, medidas como el aislamiento social, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, nos ayudan muchísimo a la hora de prevenir este tipo de enfermedades. Definitivamente, para enfrentar a los microorganismos y a los virus está el autocuidado en primera línea. Bueno, Antonio, nos queda muchísimo más claro qué es la gripe española y por qué es considerada una de las pandemias más letales de la historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. Y recordemos, conocer la historia de las epidemias, conocer la historia de las pandemias y conocer la historia de la salud humana nos ayuda a enfrentar a las enfermedades y cómo poder sobrevivir a ellas. Excelente. Nos seguimos viendo aquí en Historias de la Contingencia. Chao, chao. Nos seguimos viendo. Chao.